Durante una sesión mediúmnica silenciosa, Allan Kardec habría oído una revelación que muchos consideraron demasiado absurda para ser publicada en sus libros. Un espíritu se manifestó y habló con claridad sobre objetos que absorben vibraciones del mundo invisible, y entre todos los objetos citados, uno llamó más la atención del codificador de la doctrina espírita, el espejo. Según ese espíritu, hay espejos que retienen la energía de los muertos, especialmente cuando están ubicados en ambientes de sufrimiento o despedida. No es solo superstición, decía él. Había allí una forma de magnetismo espiritual que impregnaba el cristal. La información fue anotada, pero nunca llegó al gran público. Años después, investigadores espiritualistas volverían a este detalle, intentando entender si hay verdad detrás de la idea de que los espejos son portales o receptáculos del más allá. Lo que Allan Kardec descubrió a partir de esto sobrepasa la frontera de lo que estamos preparados para aceptar como real. Por siglos, diferentes culturas trataron los espejos con respeto y miedo. En la antigua Grecia, se creía que mirarse en un espejo durante el luto podría atraer el alma del fallecido. Tribus africanas cubrían los espejos de la casa tras la muerte de un miembro de la familia, temiendo que el espíritu quedara atrapado allí. En el espiritismo kardecista, este tema casi no se aborda directamente, pero algunos relatos preservados indican que Kardec estudiaba con interés la influencia de los objetos en el campo vibracional. ¿Serían los espejos solo superficies reflectoras o también receptores de memoria espiritual? La pregunta puede parecer simple, pero carga un peso invisible. Es justamente en este tipo de misterio donde se esconde la clase de verdad que la mayoría prefiere ignorar. Si te gustan temas como este, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Hay mucho que aún necesitamos revelar juntos, con respeto y profundidad. En una correspondencia con otro investigador, Kardec comentó sobre ciertos ambientes que se vuelven más densos tras la muerte de alguien. Sugería que el magnetismo dejado por los espíritus podía adherirse a los objetos, especialmente a aquellos que capturan y reflejan imágenes humanas con frecuencia. ¿Será por eso que tantos médiums sienten escalofríos al mirarse en espejos antiguos? ¿Existe de hecho algo allí? El espíritu que mencionó los espejos dijo que cuando alguien muere en un ambiente cargado de emoción, parte de su energía se proyecta en ondas, alcanzando todo a su alrededor. Y que el espejo, por su naturaleza reflexiva, no solo reproduce, sino que absorbe fragmentos de aquello que ve. Una idea que desafía el sentido común, pero que resuena con experiencias compartidas por muchos sensitivos a lo largo del tiempo. ¿Será que aquello que llamamos superstición es en verdad un conocimiento antiguo olvidado? No es coincidencia que en los velorios de familias más antiguas los espejos sean cubiertos con paños negros. El gesto, aparentemente simbólico, tiene raíces en miedos ancestrales, el de que el alma del muerto pueda reflejarse y quedar atrapada allí. Kardec no afirmaba esto con estas palabras, pero señalaba que los espíritus, al desligarse del cuerpo físico, mantienen por un tiempo un vínculo magnético con el lugar donde partieron, y que ciertos elementos facilitan o dificultan esa transición. En sus investigaciones, descubrió que el pensamiento humano es un poderoso agente de fijación energética. Es decir, si todos en una casa creen que un espejo guarda la imagen de un fallecido, aquello puede, de hecho, magnetizar el objeto con esa idea. La fe, el miedo y la emoción crean una especie de realidad psíquica capaz de moldear lo invisible, y entonces surge una nueva capa de misterio. Allan Kardec advertía sobre los peligros de la fijación mental en símbolos, objetos y prácticas ritualísticas sin discernimiento. Para él, el verdadero riesgo no está en el espejo en sí, sino en lo que proyectamos sobre él. Cuando un ambiente carga el luto no elaborado, la culpa no perdonada o el apego excesivo, los objetos se convierten en extensiones de ese campo espiritual enfermo. Es por eso que algunas casas parecen pesadas después de una pérdida. El espejo puede convertirse en un punto de concentración de esas memorias energéticas, pero Kardec
también afirmaba que nada es definitivo en el mundo espiritual. Todo puede ser transformado, incluso la vibración de los objetos. La presencia de oración, luz, alegría y renovación espiritual puede purificar cualquier espacio, incluso aquel que carga el reflejo de un dolor antiguo. Pero entonces, ¿el espejo es peligroso? ¿Debe temerse después de la muerte de alguien? Según los registros que Allan Kardec dejó, la respuesta no es simple ni única. Él creía que cada caso necesitaba ser analizado con base en la energía de la casa, del fallecido y de las personas que allí permanecen. Un espejo en sí es solo materia, pero como todo en la creación, puede ser tocado por las emociones humanas. En ciertos casos, médiums afirmaban sentir presencias al pasar por espejos en casas donde hubo muertes recientes. Otros decían oír susurros provenientes del reflejo. Kardec nunca descartó esos relatos, pero recomendaba cuidado, estudio y vigilancia. Él veía en esto no un motivo para el miedo, sino para la reflexión. ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que dejamos impregnado en nuestros hogares, en nuestros objetos, en nuestros pensamientos? En una sesión registrada en los archivos de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, un médium habría descrito una escena curiosa. Al mirar un espejo cubierto tras el fallecimiento de un ser querido, vio una silueta surgir lentamente por detrás del paño. El fenómeno no fue replicado, pero dejó a Allan Kardec intrigado. Se preguntaba si ciertos fenómenos visuales estarían ligados no al espejo en sí, sino a la sensibilidad de aquel que observa. El reflejo, en ese caso, sería más psicológico que físico. Sin embargo, esto no invalida su fuerza espiritual. Para Kardec, todo lo que afecta el alma también influye en el ambiente material. Los espejos, al reproducir nuestro rostro, nuestra expresión y emociones, serían como pantallas psíquicas. Recibirían más de lo que muestran. Y cuando un espíritu aún atrapado en el plano terrenal busca una forma de manifestarse, podría encontrar en el espejo un punto de apoyo, un puente, una superficie receptiva entre mundos. Este entendimiento ayuda a explicar por qué tantas culturas antiguas temían los espejos en los momentos de transición entre vida y muerte. El miedo no era solo folclore, sino intuición espiritual. Kardec enseñaba que el espíritu recién desencarnado puede permanecer cerca de los suyos por días o incluso semanas, especialmente cuando hay lazos afectivos intensos. Durante ese tiempo busca señales, intenta comunicarse, desea consuelo o incluso esclarecimiento. Y es en ese intervalo que el espejo puede actuar como receptor sutil. Si hay resonancia energética entre el espíritu y quien está en la casa, es posible que ocurran manifestaciones visuales, auditivas o sensaciones inexplicables al encarar el espejo. No se trata de apariciones en el sentido hollywoodense, sino de impresiones reales en el campo mediúmnico que captan lo que los ojos físicos muchas veces no ven, pero el alma siente con claridad. La ciencia moderna rechaza estas posibilidades por falta de evidencia empírica. Pero el espiritismo no pretende competir con la ciencia tradicional. Kardec proponía un método propio, basado en la observación de los fenómenos, repetición de los relatos y coherencia moral de los mensajes. En ese contexto, los espejos entran como una pieza de un rompecabezas mayor. No tienen poder por sí solos, pero reflejan el campo vibratorio a su alrededor. En casas de paz y armonía, el espejo no es más que un objeto decorativo. En casas donde hay sufrimiento, luto no resuelto o conflictos familiares, puede amplificar lo que ya está presente espiritualmente. Algunos médiums afirman que espejos grandes, de marcos antiguos, parecen atraer más fácilmente presencias espirituales. Pero Kardec siempre advertía, lo que importa no es el objeto, sino la vibración del pensamiento, el sentimiento dominante y el estado moral del ambiente. Este aspecto es fundamental. Cuando un ser querido parte, lo más importante no es temer el espejo, sino cuidar la vibración del hogar. Kardec era claro al decir que el espíritu sufre más con el apego de los vivos que con los propios procesos del desencarne. Cuando mantenemos apegos excesivos,
culpas o revueltas, creamos corrientes que impiden la elevación del espíritu. Y en ese escenario, el espejo puede actuar como un eco, reflejando lo que no fue resuelto. No es que el espejo sea maligno, solo muestra lo que ya existe, incluso en el plano invisible. Y cuando el ambiente está cargado, los fenómenos que ocurren cerca de los espejos son solo síntomas de algo más profundo. Por eso, la recomendación de cubrir espejos tras la muerte puede ser vista no como superstición, sino como gesto de respeto, pausa vibracional y oportunidad de reequilibrar el campo antes de volver a reflejar el mundo de los vivos. Interesante notar que Allan Kardec también creía en la posibilidad de que ciertos objetos se volvieran condensadores fluídicos, es decir, acumuladores de energía espiritual. No es algo que ocurre siempre, sino cuando existe una combinación de factores: fuerte emoción, repetición de eventos espirituales y presencia de médiums sensibles en el ambiente. Los espejos, por su simbología y uso constante, acaban convirtiéndose en objetivos naturales de esa acumulación. Por eso, en hogares donde hay manifestaciones inexplicables, la orientación espiritual suele sugerir la limpieza vibracional del espejo con agua fluidificada, oraciones y luz natural. Nada mágico, pero profundamente simbólico. El espiritismo enseña que todo vibra y que todo puede ser armonizado. El espejo, en ese sentido, es como un libro en blanco que puede ser reescrito con nuevas energías, nuevas intenciones y una nueva conciencia sobre lo que proyectamos y lo que absorbemos diariamente. Para quienes conviven con la sensación de presencia espiritual alrededor de los espejos, Allan Kardec tendría una orientación simple, pero poderosa: calma, fe y vigilancia. Nada que viene de lo alto nos desea mal. Y si hay manifestaciones, hay también una oportunidad de aprendizaje. El miedo paraliza, pero el conocimiento libera. En lugar de cerrar los ojos o cubrir el espejo eternamente, Kardec nos invita a mirar con más profundidad. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? ¿Solo tu apariencia física o algo más allá? ¿Será que ese reflejo carga memorias, añoranzas, dolores no resueltos? ¿O será una oportunidad de reconectarse con la esencia de la vida y de la muerte, que son partes del mismo camino? Los espejos pueden ser portales, sí, pero no para el terror, para el autoconocimiento, si miramos con los ojos del alma. Muchos relatos recogidos por Allan Kardec y sus colaboradores hablan de espíritus que permanecen en los ambientes no por elección consciente, sino por confusión, apego o sufrimiento. Y cuando la energía alrededor está impregnada de esos sentimientos, los objetos presentes también absorben parte de esa vibración. Es como si el ambiente hablara, incluso en silencio. El espejo, en ese contexto, actúa como un observador silencioso y a veces un espejo del alma. Ciertas personas más sensibles dicen sentir un peso al encararlos por mucho tiempo, como si hubiera allí algo más que una imagen. Kardec jamás confirmó que espíritus quedaran atrapados en espejos, como sugieren mitos populares. Sin embargo, reconocía que las sensaciones humanas son puertas de percepción, y si alguien siente algo al mirar un espejo que estuvo en una habitación de muerte, eso debe ser tomado en cuenta con seriedad y respeto, pues puede revelar desequilibrios invisibles. Para la doctrina espírita, la materia es pasiva ante el espíritu, pero esto no significa que sea neutra. Los fluidos espirituales se agregan a lugares, objetos y personas de acuerdo con la calidad moral de las acciones y pensamientos allí manifestados. Por eso, un hogar donde reina el amor, el perdón y la serenidad se convierte en un punto de luz, y un espejo dentro de ese hogar reflejará esa vibración sutil, jamás siendo foco de perturbación. En cambio, en ambientes marcados por discusiones, sufrimiento continuo o pérdidas no elaboradas, el campo espiritual se densifica. El espejo, entonces, puede actuar como amplificador de aquello que ya está desequilibrado, no por tener poder propio, sino por ser un vínculo simbólico entre lo visible y lo invisible.
Kardec incentivaba que todo fenómeno fuera estudiado con lógica, prudencia y corazón abierto, y esto incluye las percepciones ante objetos que cargan historia, visible e invisible. En muchos hogares antiguos, la herencia de espejos de familia es tratada con respeto y a veces con temor. No es raro que sean asociados a historias de abuelos fallecidos, recuerdos de muertes silenciosas, visiones inexplicables, y a pesar de parecer solo superstición, estos relatos forman una constancia significativa en los estudios espiritualistas. Kardec no decía que el espejo era maldito, sino que ciertas memorias espirituales se impregnaban con más facilidad en objetos que reciben constantemente la mirada humana. Cuanta más atención le damos a algo, más energía proyectamos sobre ello. Esto vale para personas, lugares y sí, espejos. Por eso, él recomendaba oraciones, vigilancia de los pensamientos y, sobre todo, la renovación de las emociones. Nadie debe temer un objeto, sino observar lo que está sintiendo ante él. El miedo nace de la ignorancia, y cuando la luz del conocimiento entra, el reflejo se vuelve más claro y el espíritu más libre. También hay relatos preservados por estudiosos de la línea kardecista sobre sueños en los que espíritus aparecían frente a espejos, intentando comunicarse o buscando entender su nueva condición. Para el espíritu recién desencarnado, la ausencia del cuerpo físico puede causar desorientación temporal. Al mirar un espejo, puede intentar reconocerse a sí mismo o identificar la presencia de aquellos que ama. Es un símbolo, un intento de continuidad de la identidad. En ese sentido, los espejos funcionarían no como prisiones, sino como puntos de referencia para el espíritu en transición. Allan Kardec consideraba esto posible, pero insistía en la necesidad de oraciones y pensamientos elevados para ayudar a esos espíritus a seguir su jornada. Un hogar con fe activa y amor verdadero se convierte en puente de luz, jamás de retención, y hasta el espejo más antiguo puede ser purificado cuando está rodeado de intenciones puras y sentimientos elevados. La mediumnidad, en palabras de Kardec, es un don delicado y exige educación moral constante. Los médiums que ven reflejos extraños o sienten escalofríos ante los espejos no deben desesperarse, sino buscar comprender lo que aquello significa. Puede ser una percepción espiritual legítima, una sensibilidad aumentada o solo una emoción interna proyectada externamente. Todo depende del equilibrio interior. Kardec decía que el verdadero espíritu esclarecido no teme la presencia de los desencarnados, pues sabe que son solo hermanos en otra etapa de la vida. La muerte no transforma a nadie en ángel o demonio, y los objetos que atestiguan esos ciclos, como los espejos, cargan solo lo que en ellos depositamos. Limpiar un espejo puede ir más allá del polvo. Puede ser también un gesto simbólico de purificación interior, de dejar atrás el dolor y abrir espacio para una nueva vibración en nuestro cotidiano espiritual. Por lo tanto, si has heredado un espejo antiguo, si tienes un objeto que parece cargar un peso, o si simplemente te sientes extraño ante un reflejo, lo primero que debes hacer es mirar hacia adentro. Allan Kardec nos enseñó que el mundo espiritual comienza en el pensamiento. Nuestros sentimientos moldean la realidad invisible. Nada está fuera de nuestro alcance de transformación cuando hay sinceridad y voluntad. Los espejos, como tantos otros elementos de la vida material, pueden ser instrumentos de curación o de confusión, dependiendo de cómo los utilicemos y de lo que proyectemos en ellos. El secreto no está en el cristal, sino en la mirada. Y cuando miramos con los ojos del alma, todo adquiere un nuevo significado. Incluso los objetos más silenciosos pueden convertirse en aliados de nuestra jornada espiritual. Todo depende de la luz que encendamos por dentro, y esa luz, decía Kardec, nadie nos la puede quitar. Hay una diferencia sutil, pero esencial, entre el miedo supersticioso y el respeto espiritual. Allan Kardec dedicó su vida a esclarecer esto. Mientras el primero paraliza y distorsiona, el segundo despierta conciencia y conexión con leyes mayores. Él no pedía que temiésemos a los espejos, sino que comprendiéramos el impacto,
que la energía humana tiene sobre el mundo físico. Al estudiar diversos relatos de manifestaciones espirituales ligadas a objetos, Kardec percibió que la mente es capaz de activar campos fluídicos con más intensidad que cualquier ritual externo. El espejo, como símbolo de autoimagen y memoria, se vuelve entonces más susceptible a registrar emociones densas o recurrentes. Y si esa emoción está relacionada con la muerte o la pérdida, el campo vibratorio alrededor del espejo sí puede volverse pesado, pero nunca infranqueable. El espiritismo nos invita siempre a la renovación. Donde hay dolor, puede haber curación. Donde hay oscuridad, puede nacer luz. En una de las reuniones más íntimas de la Sociedad Espírita de París, uno de los participantes confió haber visto el reflejo de su madre fallecida en un espejo del salón. Dijo que la imagen no duró más de 3 segundos, pero sintió un escalofrío profundo, seguido de una paz inesperada. Kardec no dudó del relato, pero tampoco lo transformó en doctrina. Él veía esos fenómenos como puntos de reflexión, no como reglas espirituales. Hay que distinguir lo extraordinario de lo esencial, escribió una vez. Lo esencial, para él, era la comprensión moral de los hechos. ¿Qué transformación interior trajo esa visión? ¿Cuál fue el aprendizaje emocional? En lugar de aferrarse al miedo a la imagen, el hombre pasó a orar con más frecuencia, a sentirse más conectado con su madre y con la espiritualidad. Esto es lo que importa, el efecto que el contacto con lo invisible genera en nuestra alma, y no el espectáculo en sí. No debe olvidarse que Allan Kardec nunca defendió prácticas ritualísticas para alejar espíritus. Su enfoque era la clarificación. La oración, el estudio y la elevación moral son los verdaderos caminos para transformar cualquier ambiente, con o sin espejos. Si hay miedo ante un reflejo, es preciso entender de dónde viene. ¿Es fruto de una experiencia espiritual legítima o de una creencia arraigada en narrativas de miedo? El espiritismo nos ayuda a discernir esas capas, iluminando lo que antes estaba escondido por el velo de la ignorancia, y eso nos fortalece. Pues cuando comprendemos que el espíritu es movido por leyes de afinidad vibratoria, percibimos que la protección está en nuestra sintonía. Un espejo no es una amenaza, es, a lo sumo, un revelador de lo que necesita ser mirado, interna y externamente. Y en ese proceso no hay espacio para el pavor, solo para la expansión de la conciencia. Aún así, es comprensible que muchas personas se sientan incómodas ante ciertos objetos ligados a memorias fuertes. Los espejos en habitaciones donde hubo fallecimientos, por ejemplo, suelen ser evitados o retirados, no por miedo irracional, sino por un tipo de instinto espiritual. Kardec valoraba esas percepciones, pero siempre las asociaba al trabajo interior que debía hacerse en paralelo. Retirar un espejo de una habitación puede ser útil, siempre que venga acompañado de una reflexión. ¿Qué reflejaba esa imagen que yo ya no quería ver? La pérdida, el dolor, el vacío. ¿Y cómo puedo resignificar esto? El espiritismo nos invita a este ejercicio constante de pulir el alma. Y cuando ese trabajo se hace con honestidad, incluso un espejo marcado por la muerte puede transformarse en símbolo de renacimiento. Todo depende de la mirada. Todo depende del alma que desea ver más allá de la superficie. También hay quienes, tras una pérdida, buscan mensajes en reflejos. Observan luces, siluetas, cambios sutiles y creen que allí hay una señal. Kardec no negaría esa posibilidad, pero recomendaría cautela y discernimiento. No todo lo que vemos tiene origen espiritual. La mente humana es creativa, sensible y muchas veces proyecta imágenes que desea ver. Sin embargo, cuando hay señales repetidas, coherentes y acompañadas de una sensación de paz, vale la pena escuchar. El espíritu puede, sí, manifestarse con delicadeza, usando aquello que está a disposición, incluso espejos, pero nunca como amenaza o espanto. El lenguaje del más allá es sutil, simbólico, y siempre respeta el libre albedrío del encarnado. Cuando la comunicación es verdadera, trae paz, esclarecimiento y amor, jamás terror. Por eso, la clave es siempre el equilibrio interior.
Es Él quien filtra lo que viene de lo alto y lo que nace de nuestras propias emociones. Y quizás en el fondo, esta sea la mayor lección de Allan Kardec sobre espejos y espiritualidad. No retienen a los muertos, pero nos revelan a los vivos. Aquello que evitamos ver, aquello que tememos sentir, aquello que no conseguimos decir. Todo puede reflejarse en un cristal silencioso. Y el espíritu, a su vez, también observa. Observa nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestro proceso de luto. Y si percibe que estamos listos, puede sí intentar tocarnos a través de pequeñas sutilezas, como un reflejo inesperado, una sensación al pasar, un sueño con el rostro amado reflejado. Pero siempre con amor, nunca con pesadez. Kardec nos invita a dejar de lado el miedo y a abrazar la comprensión, pues al final el verdadero espejo del alma es el corazón, y cuando está limpio, sincero y lleno de luz, no hay objeto en el mundo capaz de atrapar un espíritu o impedir la renovación de la vida. Curiosamente, algunos estudiosos posteriores a los tiempos de Kardec profundizaron esta investigación sobre espejos basándose en los fundamentos que él dejó. La idea de que el pensamiento moldea la materia cobró fuerza entre magnetizadores y espiritualistas del siglo XIX e inicios del XX. Un concepto importante es que los objetos impregnados por emociones intensas pueden almacenar fluidos psíquicos por largos periodos. Y si el espejo, por definición, está ante nosotros en los momentos más íntimos, dolor, nostalgia, reflexión, no es absurdo pensar que sea uno de los más impactados por esa carga emocional. La ciencia aún no mide esas energías, pero el corazón humano las reconoce. ¿Cuántas veces has entrado en un ambiente y sentido algo extraño sin explicación? Kardec no nos enseñó a ignorar esto, sino a investigar con lucidez. Y cuando se trata de espejos, quizás deberíamos escuchar más lo que la intuición intenta decir, sin caer en el miedo, pero con profundo respeto. En su legado, Allan Kardec jamás cerró la puerta a lo inexplicable. Al contrario, la abrió de par en par con valentía, pero siempre acompañado de la razón. Fe inquebrantable es aquella que puede encarar la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad, escribió él. Esto vale para todo, incluso para los misterios que rodean a los objetos cotidianos. Los espejos no son mágicos, pero tampoco son neutros. Llevan historias, recuerdos y emociones que muchas veces escapan a la mirada física, y al reflejar nuestra imagen, también pueden devolver una parte de nosotros que estaba olvidada. En el espiritismo, este reencuentro consigo mismo es parte esencial del progreso del alma. La muerte no es un fin, es un pasaje. Y todo lo que nos conecta a aquellos que amamos puede convertirse en un vínculo de luz, siempre que esté bañado en amor, comprensión y desapego. Incluso un espejo, si se mira con esa claridad. Kardec siempre recalcó que no debemos idolatrar ni demonizar objetos. El espiritismo no es una religión de ritos, sino de esclarecimiento y responsabilidad. Por eso, cuando surgen preguntas como ¿los espejos retienen la energía de los muertos?, la respuesta es más profunda que un simple sí o no. Pueden reflejar lo que aún no ha sido curado. Pueden devolvernos las partes que evitamos encarar, y en ciertos contextos pueden ser escenario de manifestaciones espirituales legítimas, no por poseer poder, sino por estar insertos en ambientes cargados de magnetismo. Por eso, es esencial cuidar la casa como se cuida el alma: limpiar, ventilar, orar, perdonar, amar. El espíritu desencarnado percibe todo esto, y su viaje se vuelve más ligero cuando percibe que los que se quedaron también están buscando la luz. El reflejo más importante, al fin y al cabo, no está en el cristal, sino en lo que vibramos mientras lo miramos. Otra orientación común entre los guías espirituales ligados al espiritismo es el cuidado con los pensamientos al mirarse en el espejo. Al fin y al cabo, allí proyectamos no solo la apariencia, sino la energía del momento. Pensamientos de dolor, ira o desánimo se reflejan y se refuerzan.
Kardec no habló directamente de esto, pero sus observaciones sobre magnetismo y pensamiento sugieren que hay un intercambio sutil sucediendo. Imagine entonces el impacto de esto en un ambiente donde hubo un fallecimiento reciente. El espejo se convierte en testigo de lágrimas, suspiros, despedidas silenciosas. Es natural que absorba esa vibración. Por eso, después de un luto, es saludable no solo cubrir el espejo temporalmente, sino también renovar las emociones antes de encararlo nuevamente. El objetivo no es superstición, sino cuidado con el campo psíquico. Así como limpiamos el cuerpo, es justo purificar el ambiente espiritual a nuestro alrededor, y el espejo forma parte de ello. Y para aquellos que dicen haber visto o sentido algo proveniente del espejo, la recomendación de Kardec sería: acoja la experiencia con serenidad, registre, reflexione, ore. No la convierta en miedo, sino en puente para la comprensión. Si hubo un contacto espiritual real, fue permitido por una razón. Quizás un último adiós, quizás un pedido de oración, quizás solo la confirmación de que el amor continúa. Y si no lo hubo, si todo fue una construcción de la mente, aún así es valioso. Muestra cuánto cargamos dentro de nosotros, cuánto deseamos conexión, cuánto aún necesitamos curar. Los espejos, en este contexto, son solo instrumentos. Son cuadros en blanco, donde el alma pinta sus sentimientos. No tienen culpa ni gloria. Reflejan lo que somos, lo que vibramos, lo que creemos. Y cuando usamos ese reflejo con madurez espiritual, se vuelve más que cristal. Se vuelve una ventana hacia nuestro interior. En síntesis, Allan Kardec no tenía miedo de lo invisible, tenía sed de entenderlo. Y es con ese espíritu que debemos mirar a los espejos después de la partida de alguien. No son enemigos, tampoco portales de aprisionamiento. Son superficies que nos invitan a la reflexión, en el sentido más profundo de la palabra. Reflejar el rostro, pero también reflejar el alma. Y si por algún motivo usted siente que algo está atrapado allí, quizás no sea un espíritu, quizás sea una emoción suya esperando ser liberada. La verdadera limpieza comienza dentro. Cuando la luz interior se enciende, todo alrededor cambia. El espejo deja de ser temido y pasa a ser comprendido. Y en ese proceso, la muerte deja de ser tabú y pasa a ser puente. Comparta esta visión con quien lo necesita. Quizás alguien cercano esté mirando el espejo solo con los ojos del rostro, y necesite mirar con los ojos del espíritu. Hay una enseñanza profunda que atraviesa toda la obra de Allan Kardec. Todo vibra. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto, todo es energía en movimiento. Y si el espíritu es una chispa eterna, sus emanaciones también lo son. Por eso objetos como espejos, fotografías, cartas y ropa pueden convertirse en receptáculos de esa energía por un tiempo. No por magia, sino por sintonía. Kardec no veía esto como un riesgo, sino como una oportunidad. Oportunidad de entender cómo influimos en el ambiente y cómo él nos influye. Si un espejo parece pesado, quizás solo esté devolviendo el peso que cargamos. Si parece frío, quizás nos falte calor interno. En lugar de temerlo, podemos usarlo como un maestro silencioso. Un espejo nunca miente, y en la dimensión espiritual, esa verdad adquiere otra profundidad. No muestra solo lo que somos por fuera, sino lo que necesitamos curar por dentro. Y eso, para el espiritismo, es una invitación a la evolución. Evolucionar es dejar atrás los velos del miedo, la superstición y la ignorancia. Es mirar el mundo, visible e invisible, con discernimiento y valor. Allan Kardec nunca escribió sobre espejos como prisiones de almas, pero comprendía que todo lo que toca el espíritu deja marcas, incluso en el mundo físico. Los espejos, en ese sentido, son páginas donde impresiones sutiles pueden ser escritas. No son maldición ni bendición, son instrumentos que responden a lo que vibramos, y si vibramos luz, se convierten en espejos de la propia paz. Cuando sentimos algo extraño ante uno, es señal de que hay algo que observar, no fuera, sino dentro. El espiritismo nos invita a hacer esa lectura con serenidad,
La muerte no es el fin. El espíritu continúa, observa, visita, ama, y muchas veces intenta comunicarse por donde encuentra apertura, incluso por el reflejo de un espejo que, en silencio, guarda historias no dichas. No hay razón para vivir con miedo de las señales espirituales. No vienen para asustar, sino para despertar. Kardec decía que los espíritus inferiores se alejan de la oración sincera, de la moral elevada y de la mente esclarecida. Por eso, en lugar de alejar objetos con temor, debemos fortalecer nuestra luz interior. ¿Un espejo puede estar cargado de recuerdos? Sí, pero también puede ser resignificado, con oraciones, con perdón, con amor. Lo que antes reflejaba tristeza puede pasar a reflejar curación, y lo que parecía cargar dolor puede convertirse en símbolo de superación. No hay barrera entre los mundos que no pueda ser atravesada por el afecto verdadero, y el espejo, por más frío que parezca, puede ser calentado por nuestra presencia amorosa, que podamos mirarlo con la misma compasión que deseamos mirar a los que partieron. Pues ellos no se fueron, solo cambiaron de forma y lugar. Lo que Allan Kardec nos enseña, sobre todo, es que no hay lugar donde el espíritu no pueda estar, siempre que exista afinidad vibratoria. Y esto vale tanto para los desencarnados como para nosotros, los encarnados. Al mirar un espejo, proyectamos parte de lo que somos. Si hay tristeza, será reflejada. Si hay nostalgia, será intensificada. Pero si hay luz, el reflejo también será iluminado. Todo se resume a lo que ponemos allí. Un espejo puede guardar ecos de despedidas, pero también puede ser escenario de reencuentros espirituales. Basta que sepamos reconocer las señales con sabiduría. Kardec no quería que temiéramos lo invisible, sino que lo comprendiéramos. Y es ese entendimiento lo que transforma lo desconocido en camino, la muerte en continuidad, el espejo en ventana, el hogar en templo, y el alma, en fin, en viajero lúcido entre dos mundos que no se separan, solo se entrelazan. Hoy cuando pases frente a un espejo, quizás ya no sea el mismo. Quizás te acuerdes de alguien que partió. Quizás sientas algo que no sabes explicar. No huyas de eso. Acoge. Conversa con el silencio. Ora. Respira hondo. Allan Kardec nos invita a vivir en armonía con los dos planos, el de la materia y el del espíritu. Ambos están conectados, aunque nuestros ojos no los vean. Y el espejo, ese compañero de tantas mañanas y noches, puede ser un portal para la renovación de nuestra mirada. En lugar de esconder, revela. En lugar de temer, comprende. Y al hacer esto, te conviertes no solo en espectador, sino en coautor de una vida más consciente. Una vida en la que los muertos no están atrapados, sino libres. Y los vivos no están perdidos, sino despiertos. El reflejo no es el fin, es solo el inicio de un nuevo entendimiento. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, compártelo. Alguien cercano podría estar mirando un espejo en silencio, sintiendo algo que no comprende y necesitando estas palabras. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y camina con nosotros en esta jornada de luz y descubrimiento. La obra de Allan Kardec no fue escrita para alimentar el miedo, sino para iluminar el alma, y que este conocimiento siga expandiéndose como un reflejo eterno de esperanza en el espejo de la vida.